Con el sermón titulado La obediencia que produce milagros, me gustaría tomarme un tiempo para examinar, a través de la Biblia y los profetas, cómo la obediencia es seguida por todo tipo de milagros. Innumerables milagros fueron preparados como recompensa para quienes obedecen la palabra de Dios. Por eso, la obediencia es un aspecto fundamental que encontramos como ejemplo en la historia de la vida de Noé, Abraham, Gedeón y en la conquista de Jericó por parte de Josué. Cuando Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, él cumplió cada instrucción con un corazón obediente a la palabra de Dios. Además, cuando Dios le mandó reunir en el arca toda clase de animales limpios e inmundos, también lo obedeció plenamente. La vida de Noé se caracterizó por una obediencia absoluta, y por ello, él y su familia fueron salvos incluso cuando Dios trajo juicio sobre la humanidad. Esto está claramente registrado en la Biblia. La obediencia genera varios milagros poderosos. Quienes anhelan que tales milagros ocurran en nuestra iglesia deben tener primero la fe y la mentalidad de obedecer absolutamente la palabra de Dios, tal como lo hicieron Noé, Abraham, Josué y Gedeón. ¿Cuántos milagros asombrosos encontramos al escudriñar la Biblia? En Romanos capítulo 15 dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y también que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿por qué creen que Dios hizo registrar las historias de Noé y Abraham en la Biblia? ¿Cuál fue el propósito de dejar escribir la conquista de Jericó por Josué y el relato de Gedeón? Todos estos registros nos enseñan que, cuando dependemos completamente de Dios y obedecemos absolutamente la voluntad de Dios, los milagros que ocurrieron en tiempos de Gedeón y Josué también nos serán concedidos a nosotros, sus hijos, con aún mayor poder en esta época. Ahora bien, ¿estamos viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios, de manera que agrade al Padre y a la Madre en nuestra vida diaria? Por favor, observemos el mundo actual. ¿Acaso las personas están siguiendo lo que Dios ha mandado? ¿Acaso están guardando el día de reposo? ¿Acaso están celebrando la Pascua? La palabra de Dios declara que donde hay desobediencia habrá juicio, como se describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Está escrito que, cuando Dios venga a juzgar al mundo con fuego en los últimos días, dará retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las almas pecadoras que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a esta tierra, lleven una vida de obediencia al Evangelio de Dios, Él verá su arrepentimiento sincero a través de su fidelidad al Evangelio y las guiará de regreso al eterno reino de los cielos. Por eso, los milagros no se encuentran fuera de la historia de la obediencia, porque ocurren precisamente a través de actos de obediencia. Hoy, comencemos leyendo Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Veamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. En el capítulo 14, versículo 4 está escrito: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. El Cordero es Jesús, por donde quiera que va. Por donde quiera que va no significa seguir al Cordero según nuestra propia obstinación o pensamientos.
sino dejar completamente de lado nuestro juicio y pensamientos y confiar plenamente en el juicio de Dios. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. En otras palabras, ¿quiénes son estos? Ellos son los que fueron redimidos de entre los hombres. Los redimidos tienen la característica de seguir al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué significa seguirlo por donde quiera que va? Cuando deseamos ir en una dirección, pero el Cordero nos guía en otra, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir el camino del Cordero. No podemos prever el futuro ni distinguir con certeza el camino correcto del equivocado. A veces, lo que consideramos bueno ha causado daño a quienes nos rodean. Por eso, debemos convertirnos en personas que comprendan y sigan correctamente la voluntad de Dios, quien ve el principio y el fin, y gobierna todo el universo. Dios también nos habla a través de Isaías capítulo 55. ¿Qué dijo sobre sus pensamientos y nuestros pensamientos? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, no debemos confiar en nuestro propio sentido común o en nuestros pensamientos, sino que debemos confiar todo al juicio y la decisión de Dios. Todos debemos convertirnos en hijos de Dios que pertenecen al Cordero y ser redimidos de la tierra, como está escrito en Apocalipsis capítulo 14. Veamos lo que Dios nos dice acerca de aquellos en la situación opuesta, yendo juntos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La dureza u obstinación y el corazón no arrepentido también pueden describirse como un corazón desobediente. Dios siempre nos guía por el camino de la justicia, pero debido a nuestra naturaleza imperfecta, tendemos a seguir nuestra propia obstinación. Nuestra iniciativa personal puede ser necesaria en ciertos momentos. Sin embargo, conforme a la voluntad de Dios, todos los hijos de Sión deben unirse y participar activamente en su obra, dejando de lado sus propias incomodidades. Con respecto a esto, Cristo explicó el principio de ser un solo cuerpo al decir: yo soy la cabeza y usted es el cuerpo, ¿verdad? Veamos nuevamente el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ciertamente pueden surgir dos tipos de personas: aquellas que recorren el camino del Evangelio con un corazón duro y no arrepentido, y aquellas que siguen al Cordero por donde quiera que va, con un corazón obediente. Entonces, todos deberíamos convertirnos en hijos celestiales que siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿verdad? Cuando observamos las enseñanzas históricas de la Biblia, vemos que Josué, en la conquista de Jericó, no actuó según su propia obstinación, sino que obedeció fielmente la estrategia dada por Dios. Recuerdan el mandamiento que Dios les dio, ¿verdad? Dios les ordenó marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y el séptimo día rodearla 7 veces.
Luego, todos los israelitas debían gritar al unísono y entonces la ciudad caería. Josué y el pueblo no añadieron sus propios pensamientos a lo que Dios le había ordenado hacer, ni idearon alguna estrategia con sus ayudantes. Y cuando actuaron con obediencia absoluta a la palabra de Dios, Dios realizó hechos inesperados y milagrosos. Confirmemos esta escena en el libro de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Y qué sucederá con el muro de la ciudad? El muro de la ciudad caerá. Cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, Jericó era el primer límite de la tierra de Canaán y el mayor obstáculo por conquistar. Sin embargo, Josué siguió con obediencia exactamente como Dios le había indicado. No añadió sus propios pensamientos u opiniones, pensando, quiero ir por este camino, o quiero enviar exploradores por delante para comprender a fondo la situación interna, separar a los enemigos entre sí y luego emplear torres de asedio o armas para romper las puertas para entrar. Dios no dijo nada de esto, sino que simplemente les dijo que marcharan por la ciudad una vez al día. Fue una estrategia muy extraña. A nuestro entender, no tenía lógica alguna. Simplemente marchaban alrededor de la ciudad una vez al día. ¿Cómo habrá sido desde la perspectiva de sus enemigos? No parecía que los israelitas hubieran venido a acampar ni a pasear. Sin embargo, todo lo que hacían era marchar una sola vez al día alrededor de la ciudad. Al 7º día, después de dar 7 vueltas diligentemente y gritar conforme al mandato de Dios, ¿cuál fue el resultado? Veamos el versículo 20. Leamos el capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué sucedió? Así como Dios había dicho, el muro se derrumbó. Cuando miramos todos los eventos que tuvieron lugar en Jericó, podemos entender que este fue el resultado de la absoluta obediencia de Josué. Cuando Dios nos dice cuál es su voluntad, entonces todos los hijos de Sión también deben participar en esa voluntad. La Biblia dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando Cristo, el Cordero, guíe y dirija todo, en lugar de que los hijos de Sión pregunten, ¿no sería mejor así o no sería mejor de esta manera? Todos deben unirse en la voluntad del Padre y la Madre y seguir su orden. Solo entonces, Jericó, que parecía una fortaleza inexpugnable, fue entregada fácilmente a los israelitas. Hermanos, la obediencia crea milagros. Si somos desobedientes y seguimos insistiendo en nuestra propia obstinación y en nuestro corazón no arrepentido, es inevitable que surjan conflictos incluso en Sión. Cuando Dios nos dice cuál es su voluntad, todos debemos convertirnos en aquellos que pueden morar dentro de su voluntad por donde quiera que nos guíe. Examinemos cómo la obediencia creó milagros en la historia de Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot,
y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Como bien saben, a través de los guerreros de Gedeón, Dios liberó a Israel de la opresión de los madianitas. Aquí también Dios desplegó una estrategia que realmente desafía el sentido común. Aunque el enemigo contaba con 135,000 soldados y el ejército de Israel apenas tenía 32,000, Dios dijo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. De inmediato, 22,000 hombres regresaron a casa. El enemigo contaba con 135,000, totalmente equipado con armas excelentes y de última generación, lo que los convertía en una fuerza formidable. Y los israelitas, con solo 32,000 soldados mal armados y en clara desventaja numérica, no tenían ninguna posibilidad de victoria desde el punto de vista humano, incluso si todos hubieran ido a la batalla. Sin embargo, Dios ordenó que enviara a casa a todos los que tenían miedo. Esa fue la estrategia de Dios. Dios envió de regreso a quienes estaban presentes solo en cuerpo y seguían la voluntad de Dios sin fe. De hecho, Dios estaba eligiendo a aquellos que realmente dependían únicamente de Dios y poseían una fe absoluta en Él. Quedaron 10,000 personas. Sin embargo, ¿qué dijo Dios sobre esas 10,000 personas? Aún es mucho el pueblo, reduce el número. El sentido común dictaminaría que con 135,000 enemigos y solo 10,000 aliados, cada hombre tendría que luchar contra 13. En la guerra tradicional, el número de soldados a menudo determina la victoria. Sin embargo, Dios siguió diciéndole que redujera su número. ¿Acaso Gedeón dijo alguna vez no? Continuemos con el versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Al final, solo quedaron 300. Tenía 300 hombres enfrentados contra 135,000. ¿Acaso Gedeón dijo: Dios, si sigue reduciendo nuestros números, nuestras posibilidades de ganar disminuirán? Él dependió de Dios para todo, y pasaba todo su tiempo haciendo lo que Dios le había mandado con obediencia. Mientras hacía esto, comenzaron a ocurrir milagros asombrosos. Pasemos al versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí, que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Vayamos al versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaron
tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Se atacaron entre ellos mismos, quedando al borde de la aniquilación total. En la escena en la que Dios salvó a los israelitas de la opresión de los madianitas, ¿qué papel absoluto desempeñó Gedeón, quien actuó como mediador? Además, ¿qué sucedió con Josué, quien también desempeñó un papel mediador durante la conquista de Jericó? Su función era reflejar plenamente la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra en consecuencia, con obediencia. Entonces, sin duda, tuvieron lugar acontecimientos milagrosos. Derrotar a 135.000 con solo 300 hombres. Eso sería casi imposible incluso para los estándares militares modernos. Sin embargo, derrotaron a 135.000 con solo 300 soldados en una guerra convencional. Es difícil encontrar algo así en la historia de la guerra. Por favor, recuerden que la obediencia a la palabra de Dios siempre produce resultados similares a los milagros. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por obedecer la voluntad de Dios desde donde sea que estemos, incluso en una situación como la del aposento alto de Marcos. ¿Quién nos dice que nos unamos y estemos en armonía? Estas son las sinceras palabras del Padre y de la Madre, quienes nos han llamado en esta época. Aunque nos dicen innumerables veces que, si nos unimos, todo saldrá bien, nuestros propios pensamientos a menudo prevalecen sobre la unidad. Dicho de manera positiva, nuestros pensamientos pueden parecer únicos, pero según la Biblia, los problemas surgen debido a nuestra dureza y a nuestro corazón no arrepentido. ¿Qué debemos hacer siempre dentro de la palabra de Dios? Debemos unirnos y estar en armonía. Si hay algo que beneficia al Evangelio, aunque sea algo que deseamos hacer con entusiasmo, debemos ceder y priorizar el dar oportunidades a los miembros nuevos. Dentro de este contexto, nuestro Evangelio logrará una asombrosa historia de milagros en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, debemos cumplir nuestro rol de mediadores, siguiendo obedientemente solo las palabras dadas por el Padre y la Madre. Cuando Jesús dijo, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar», Pedro, aunque agotado tras haber trabajado toda la noche, obedeció la orden de Jesús, y lo que sucedió después fue más allá de la imaginación. Está escrito que los peces, que no habían sido capturados en toda la noche, parecían haberse reunido como para una asamblea, y todos quedaron atrapados en la red que Pedro bajó, llenando 2 barcas tan repletas que comenzaron a hundirse. Para ser testigos de tales milagros, todos debemos poseer la fe para seguir la palabra de Dios, por donde quiera que nos guíe. No fue un milagro concedido solo a Josué. El mismo Dios que concedió tal milagro a Josué, sin falta realizará milagros incluso hoy, mientras llevamos a cabo la misión de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, como los miembros de nuestra familia de Sión están repartidos por todo el mundo, con orígenes y entornos de vida diversos, a menudo hay momentos en los que nuestras opiniones no coinciden, lo que lleva a desacuerdos sobre lo que se considera bueno. Al hacerlo, podríamos terminar lastimándonos unos a otros o causando heridas involuntarias, ¿verdad? El Padre y la Madre no desean eso. ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros en Dios? Que os améis unos a otros. Dios ha definido el amor con características claras. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Según 1 Corintios capítulo 13, Dios ha delineado detalladamente cómo debe ser el amor que Él desea que practiquemos. Todos debemos estar unidos a través de ese amor. Debemos animarnos y apoyarnos mutuamente, fortaleciendo a los que están cansados, para que, obedeciendo la voluntad del Padre y de la Madre, podamos acelerar la predicación del Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra.
con el anhelo de regresar pronto a nuestra patria, el eterno reino de los cielos. Dios ordenó a Josué que marchara alrededor de la ciudad cada día, y al séptimo día que la rodearan 7 veces y que todo el pueblo gritara. A Gedeón, Dios le mandó reducir su pequeño ejército una y otra vez, hasta que solo quedaran 300 hombres. Luego le dijo que fuera y derrotara al enemigo. Desde una perspectiva humana, derrotar a 135,000 soldados con solo 300 guerreros era completamente inimaginable. No obstante, como era la palabra de Dios, Gedeón procedió con obediencia absoluta. Entonces, ocurrieron cosas más allá de su imaginación. En la oscuridad absoluta, incapaces de discernir al amigo del enemigo, el enemigo se percibió por error como su enemigo y se atacó entre sí. Ocurrió un fenómeno milagroso. Por eso, recordemos siempre que los pensamientos de Dios están cientos, incluso miles de veces más allá de los nuestros, y Él nos guía por caminos incomparables. En lugar de pensar, funcionaría mejor si lo hiciéramos de esta manera, o de esta otra forma sería mejor, debemos considerar, esta es la voluntad de Dios. Aunque a veces deseemos ir en una dirección distinta, debemos ceder y caminar juntos por el mismo camino con todos los miembros de nuestra familia de Sión. ¿Acaso no es esta la unidad y la armonía que tanto el Padre como la Madre desean? Esforcémonos todos por lograrlo. Leamos ahora Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Dios nos dio este mandamiento. Así como les dio órdenes a Josué y a Gedeón, ahora nos ha dado esta misma misión. Predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el mandamiento que Dios nos ha dado. En Isaías capítulo 41, Dios asegura a su pueblo que los ayudará y permanecerá con ellos hasta el final, para que no tengan ninguna razón para temer. En pocas palabras, mientras recorremos este camino del Evangelio, no debemos temer esto o aquello. ¿Por qué habría de haber temor si Dios está con nosotros en esta obra? Él nos dice que creamos en Él, que caminemos en obediencia mientras Él realiza milagros y que simplemente contemplemos cómo se desarrollan los resultados. Nos ordena ir y compartir el Evangelio con todas las personas, confiándole el resultado por completo. En poco tiempo, con la finalización del Evangelio, sin duda seremos testigos de la asombrosa obra de entrar al eterno reino de los cielos. En lugar de anteponer nuestra dureza y nuestro corazón no arrepentido, alineémonos siempre con la voluntad de Dios y unámonos en su propósito, con la esperanza de que sin falta todos recibamos una amplia y generosa bienvenida en el eterno reino de los cielos, donde el Padre y la Madre nos guían. Me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.